nuestras vidas. ¿Sí se escucha? Se escucha muy bien, hermana Flor, ¿Se gracias. escucha bien? En este día nos va a acompañar el padre Ramón Obdulio Lara Palma de San Salvador. Él ya es conocido sobre todo por nuestra provincia, ¿verdad? Porque él nos acompañó en los ejercicios espirituales de Semana Santa. Bienvenido, padre Ramón, a este encuentro con nosotras. Eh, Vamos a dar inicio con la oración invocando al Espíritu Santo. Es- Jenny, por favor. Vamos a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Consolador, ven con tu fuerza, con tu poder, que sin herir ni violentar ofreces en la conciencia el susurro de lo que es bueno y mejor para bien de cada persona y de la comunidad humana. Ven sobre todo a lo más íntimo de nuestro ser, donde se experimenta la turbación, el sinsentido, la desesperanza, la tristeza, el desánimo, el dolor y las lágrimas secretas. Son tantos los que lloran sin que los mire nadie, son tantos los heridos de la vida que se creen incurables, son tantos los que piensan que no tienen remedio su dolencia. Ven Espíritu Santo Consolador y hazte presente, hazte luz para quienes todo lo ven oscuro, amor para quien se cree o están solos, fuerza para quien percibe la debilidad física y también en su espíritu. Tú eres el mejor abogado, defiéndenos de nosotros mismos, de nuestras melancolías y desesperanzas. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Ramón, buenos días, bienvenido. Muy buenos Le días, cedo la palabra, Padre, para dar inicio a la charla. muchas Gracias. gracias. No sé si se escucha, yo estoy en una parroquia donde creo que hay ruidos externos. No sé si se oye mi voz. Sí se escucha, Padre. Muy bien, Sí, se qué bueno, escucha. me alegra. Bien, muchísimas gracias por la invitación a unirme a estas reflexiones, a estos momentos especiales que ustedes disponen cada cierto tiempo, por lo que estoy captando, para reflexionar alguna temática, ahondar en algún punto, algún contenido que nos vaya ayudando a nuestra vivencia de fe, a nuestra misión, nuestro apostolado. Muchísimas gracias, sobre todo para usted, Madre Flor, que me ha extendido esta invitación. Bien, como tenemos un tiempo determinado para compartir el momento de reflexión, yo he estructurado esta reflexión en tres momentos. Eh, Debo decirlo de entrada de que el mayor provecho, o
de verdad, quien ha sacado provecho para este momento, pues soy yo, en cuanto que se me dio alguna literatura, se me invitó a ahondar un poquito sobre las constituciones de ustedes, la comunidad, la congregación. Eso me ha servido muchísimo a mí, así es que me da la impresión de que el más bendecido en este encuentro, pues he sido yo al poder empaparme y profundizar esta temática. Es cierto, se me ha pedido hablar sobre la evangelización con el espíritu guadalupano. Ese es el tema, ¿verdad? Pero yo le he dado un poquito un giro a el tema de la reflexión y yo he titulado Construir la civilización del amor con María, con María de Guadalupe, pues con María Inmaculada de Guadalupe. Así el tema, construir la civilización del amor con María de Guadalupe. Me pareció muy importante tener ese acoplamiento de estas ideas. Gracias a la lectura de este libro que se me proporcionó, me pareció muy buena la propuesta de hablar de que la misión que podemos realizar y debemos nosotros realizar con espíritu guadalupano es y debe pues concentrarse en la construcción de la civilización del amor. Me parece pues muy interesante. En este caso, la temática, o sea, ese argumento de construir la civilización del amor con María de Guadalupe, lo dispongo en tres momentos. Me van a permitir entonces explicarme o expandirme en esos tres momentos. Primero, hablo de un contexto, el contexto guadalupano. Pues eso ustedes ya lo conocen muy bien, ¿verdad? Eso no es que va a ser novedad para ustedes. Si yo lo voy a compartir es porque les digo que me ha servido a mí y me está sirviendo para empaparme justamente con el espíritu guadalupano. Y yo quiero pues repetírselo a ustedes, algo que ya reconocen o conocen pues a sobra ustedes, pero quiero hacer esa contextualización, el contexto guadalupano. Y luego me gustaría plantearles, el segundo momento es que hablemos, que nos concentremos así detenidamente en el efecto del acontecimiento guadalupano. También puede llamársele el milagro guadalupano. Ese efecto que se ha dado en la historia, que se ha dado en la iglesia, y evidentemente al verles a ustedes, al tener el contacto con ustedes, yo he tenido la suerte de estar con un grupo de ustedes, no sé a dónde estarán allí en las pantallitas, con algunas de las hermanas que compartí los ejercicios espirituales en la Semana Santa, ya en San Juan Soconusco. Entonces yo estoy así acercándome a ustedes. Ustedes ya son efecto, esta congregación, esta experiencia del carisma guadalupano, así como lo pensó, lo intuyó el padre Antonio Plancarte, pues ya es efecto guadalupano. Vamos a hablar algo de eso entonces, efecto guadalupano. Y por último, me gustaría también invitarles a ustedes a plantear o a hablar o que reflexionemos sobre la misión con espíritu guadalupano, que sería como la síntesis del esquema, ¿verdad? Construir a la civilización del amor con María de Guadalupe. Pues entonces hablemos de la misión y me quiero concentrar en el caso particular de ustedes consagradas, hijas de María de Guadalupe, bajo pues el carisma que inspiró al padre José Antonio Plancarte. Entonces, esa es la tercera parte. Bien, mis hermanas, ¿cómo no pues hablar del efecto, cómo no pues concentrarnos, hacer una miradita a lo que sucedió en 1531? Ese momento crucial en la historia nuestra, en la historia de México, la historia de Latinoamérica, la historia personal de cada uno de nosotros, porque ese acontecimiento o ese milagro de la Virgen de Guadalupe, pues sin duda nos llega a nosotros, nos ha tocado, nos afecta. Entonces, la aparición de María de Guadalupe, pues debe de estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, como un acontecimiento de gracia. El contexto guadalupano pues comienza con la aparición, que es un momento de gracia. Técnicamente se le llama un kairos, un acontecimiento de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, favorable para nosotros, sus hijos, para nosotros, su pueblo. Entonces, aquello que aconteció allí en Tepeyac, en el corazón de México, es un momento de gracia. Y un momento de gracia particular. ¿Por qué? Porque es cercanía, porque está marcado por la cercanía.
Hay una cercanía, hay un acercarse y un acercarse de Dios, porque es un acto de Dios. Es Dios que se acerca. Está comenzando la conquista y la colonia, la conquista va avanzando y la colonia se va expandiendo. Entonces Dios se acerca, Dios se quiere acercar y lo hace pues con un rostro. Y en este caso es cercanía de Dios en María. Eso es muy importante tener presente y tener en cuenta lo que significa el evento guadalupano y el milagro de Guadalupe. Es cercanía de Dios en María. Por tanto, Dios se acerca a nosotros, porque digo nosotros, porque en la persona de Juan Diego, en Bernardino, luego pues en el obispo Zumárraga y todos los demás que estuvieron en ese tiempo, pues eran como las cadenas que tenían como finalidad llegar a nosotros. Esa cercanía de Dios a nosotros en aquel momento con aquellos y luego pues que llega a nosotros con rostro de María, un rostro mariano. Así se quiere acercar Dios en este gesto de proximidad, en este gesto de cercanía, de ternura, con ternura hacia nosotros, con ese rostro de la Virgen, con ese rostro de María. Pero no es un rostro cualquiera, eso lo saben ustedes y yo solo lo estoy recalcando porque me parece muy importante de tenerlo presente. El rostro de María no es cualquiera, porque el rostro de la Virgen de Guadalupe, lo que ha quedado grabado ahí en la tilma de Juan Diego, es un rostro mestizo. Y eso es más todavía más fuerte en cuanto a la cercanía, en cuanto a la identificación. Es el icono de una cercanía de Dios, en este caso de la presencia de María, pero un rostro mariano, un rostro de María con los rasgos del mestizaje. Y me llama la atención en este sentido de que si el mestizaje es el rostro que toma la Virgen María y esa cercanía de Dios a través de María con ese rostro mestizo, eso nos hace ver a nosotros que es la opción de Dios desde aquel momento, ya en ese momento, una opción que lo hace, que lo que hace es repetir su permanente opción de lo que nos narran los relatos evangélicos, lo narran los relatos bíblicos. Dios siempre optó por lo pequeño, optó por lo último. Lo recordamos en por ejemplo, relatos del nacimiento, de la encarnación y del nacimiento. A quien se le revela a Dios por medio del ángel para anunciar el inicio del plan de redención es a una joven de los márgenes de la tierra de Israel, allá por el norte, allá en la tierra de Nazaret, a una joven allá en aquellas marginalidades. Luego en el nacimiento, el contexto del nacimiento lo sabemos, siempre lo celebramos en Navidad, en diciembre, a quien Dios se le acerca para darles el gran anuncio del nacimiento del Mesías a los pastores, es decir, a los últimos, a los relegados, a los excluidos, a los pobres. Nace el Hijo de Dios en el lugar más humilde, más sencillo. Lo sabemos eso nosotros. Nace en un establo, nace en la precariedad, nace donde ya no había espacio porque no había lugar en la posada. Todo eso es opción de Dios y por tanto el rostro de María de Guadalupe mestiza es la opción permanente de Dios por los excluidos. Porque me llamó la atención, yo ese dato no lo tenía en la lectura que he hecho, que ustedes me sugirieron, me llamó muchísimo la atención. Dice, la opción del rostro mestizo es la opción de los excluidos. Porque en aquel momento, cuando ya se estaba dando el mestizaje, pues la población autóctona, es decir, los mexicanos propios, ¿verdad? Juan Diego con su identidad nativa, con su propia raíz, con su propia identidad, pues ese pueblo nativo, ese pueblo originario, ese pueblo con su propia identidad, pues ya ellos se sentían con su propia identidad. Los españoles, los ibéricos, los que venían, los peninsulares que venían, pues tenían su propia identidad. Los mestizos eran ese cruce. Y claro, entonces los mestizos eran los excluidos por los originarios y los excluidos por los peninsulares. O sea, los mestizos en aquel contexto eran los mal vistos. Y María asume ese rostro mestizo. Y eso ya me dice una cosa maravillosa de parte después de lo que es ese contexto guadalupano, de cómo debemos nosotros comprender esa experiencia o ese milagro de Dios de acercarse con rostro mariano, pero con rostro mestizo, es decir, un rostro que toma la opción de los excluidos, de los siempre marginados.
de los que el Papa Francisco ha llamado los descartados, los que siempre han sido y son excluidos y descartados. Así pues es el rostro guadalupano, esa es la opción de Dios. Y por último, en este contexto guadalupano, no estoy diciendo cosas nuevas, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, pero solo quiero recalcar por poner esto justamente, la contextualización. El acontecimiento guadalupano, el contexto que se da el gran milagro de Guadalupe, nos trae un mensaje, nos da un mensaje que no debemos nosotros olvidar, un mensaje que debe de ser siempre acogido en su integridad, o por lo menos no debemos olvidar los elementos centrales, y yo recojo tres elementos que el acontecimiento guadalupano, que el milagro de Guadalupe nos regala como mensaje, tres elementos que no debemos obviar. El primero es el elemento de la maternidad. María de Guadalupe se hace presente, se hace sentir y ver, en este caso hasta dejar su rostro plasmado en la tilma que llega a nosotros. Nosotros podemos acercarnos ahí en el gran santuario de allí del monte de Tepeyac. Este rostro entonces es un rostro de una madre. Ustedes habrán escuchado tantas explicaciones de los expertos acerca del significado iconográfico con todos los signos y símbolos que están en esa imagen, ese icono de la tilma, de la sagrada tilma. Pero entre el elemento principal que allí se descubre es que es una joven madre. Es el rostro de una madre. Y por tanto, no solo por el hecho de la imagen, ¿verdad? Con toda la simbología de su cinto, el cinto a la altura del vientre, pues, que indica que es alguien que está justamente encinta, por eso se le dice así, ¿verdad? Al menos aquí en El Salvador, se habla de que cuando alguien está, una mujer está, pues, en gravidanza, se le dice está encinta. Así es el lenguaje que utilizamos aquí en El Salvador, y eso lo explica, pues, ese cinto que utiliza la imagen, el icono de la Virgen María, porque así se expresaba alguien que ya estaba en gravidanza. Es una madre que se manifiesta visiblemente así. Y luego las insistencias de las palabras a Juan Diego con ese lenguaje de cariño materno, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, hijito, y con ese lenguaje tan tierno de cercanía de una madre. El mensaje de Guadalupe es un mensaje materno. Eso no lo olvidemos porque de ahí tenemos que comprender lo que debe de ser también nuestra misión, es el tercer elemento, ¿verdad? Nuestra misión con el espíritu guadalupano, en ese tema de la maternidad no se debe obviar. El mensaje guadalupano entonces tiene ese sentido materno profundo con la gran amplitud que se le puede entender, ¿verdad? La madre, sabemos que abrió las puertas cuando se presenta el milagro guadalupano, el icono, la imagen de María de Guadalupe, con su rostro mestizo y con su forma materna, con su expresión materna y su lenguaje y su mensaje así de que es una madre que está cuidando de sus hijos, abrió las puertas de los corazones de la nueva cultura, de la cultura que se estaba descubriendo de parte de los europeos. Los pueblos originarios, ustedes pues los conocen muy bien, es parte de su raíz, parte de su historia, ustedes de origen mexicano. Eh, Ellos pues sintieron que las puertas de su corazón fueron tocadas por la tierna voz y la tierna mano de una madre y este pueblo se abrió a la madre. Y México por eso es mariano y es ante todo guadalupano. Lo sabemos así. Ese rostro materno de la Virgen María hizo posible que se abrieran las puertas de esa cultura, de esa realidad, de ese pueblo mexicano y luego latinoamericano, como ustedes bien lo saben. Nosotros aquí en El Salvador nos sentimos siempre guadalupanos, nos sentimos siempre amparados y muy cercanos, muy devotos a la Virgen de Guadalupe, porque ella es una madre y todos los hijos, todos los latinoamericanos nos sentimos hijos. Mensaje de Guadalupe, pues es maternal, la maternidad. Otro elemento que me gustaría resaltar como parte de ese contexto guadalupano en cuanto al mensaje, mis hermanas, es el tema de la conversión. Es el tema de la conversión en tanto y cuanto es un llamado a cambiar, cambiar de modo de ver la vida, de ver el mundo, de ver la realidad. Conversión, fíjense que ciertamente al leer pues el documento que deja el registro de la aparición de Guadalupe, no aparece pues
digamos, un tema, una temática así, propiamente hablar de conversión, ¿verdad? Que se hable de que, se haga un llamado a la conversión, sino es una lectura que se tiene que hacer del acontecimiento guadalupano en dos personajes claves que deben entonces entrar en esa dinámica de la conversión. En este caso, pues, primero me detengo en Juan Diego. En Juan Diego, en él se hace una invitación implícita, una invitación cariñosísima que hace María de Guadalupe hacia Juan Diego para que cambie Juan Diego su autocomprensión, cambie su manera de ver su propia historia, su propia identidad y asuma la misión que se le está encomendando. Ser el vocero, ser precisamente esa voz que llegue a la máxima autoridad eclesial, la máxima autoridad de aquellos que habían venido de lejos. Es en el caso pues del obispo Zumárraga. Juan Diego tiene que hacer ese paso de acercarse a esa autoridad, pero tiene que cambiar su modo de comprenderse a sí mismo y comprender su identidad y comprender, por tanto, a lo que está siendo llamado. Me llama la atención en ese sentido, entonces, el cambio de mentalidad. Por eso en Juan Diego hubo necesidad de ser invitado sutilmente, con ese lenguaje cariñoso que siempre le expresó María de Guadalupe a Juan Diego, para que hubiera esa metanoia. Metanoia, sabemos, el modo de ver la vida, el modo de comprender, modo de pensar. Juan Diego se comprendía indigno. Juan Diego se comprendía la basurita, como es las expresiones que nosotros tenemos claro, ¿verdad? En cuanto comprendemos y sabemos el lenguaje que utilizaba Juan Diego. Soy una basurita, soy una nada, soy una hojita echada al viento. María de Guadalupe le hace cambiar de comprensión de sí mismo. Juan Diego tiene dignidad. Juan Diego tiene que asumir que en medio de esa autocomprensión indigna tiene una tarea que cumplir y tiene que ir. Juan Diego evade, él no quiere pasar por la colina de Tepeyac y María siempre le sale al encuentro para hacerle cambiar de su mentalidad de indigno, su mentalidad de incapaz y cuántas otras cosas en torno a su identidad de que no valgo, que yo no soy nadie, que yo soy excluido, que soy de los últimos. María le hace cambiar. Por tanto, el mensaje de Guadalupe es un mensaje de conversión, un mensaje en el que pues se nos invita a que en medio de nuestras cualquier debilidad o autocomprensión que tengamos nosotros, hay un empuje cariñoso, en este caso de María de Guadalupe, para decirle a Juan Diego y decirnos a nosotros, cambia de modo de comprenderte. Si te he escogido a ti, si te he llamado, y en el caso de nosotros, vocacionados, vocacionadas, mis hermanas, es porque el Señor nos convoca y nos envía, a pesar de no, lo que nosotros seamos, a pesar de. Entonces, hay que cambiar en ese caso, pues, nuestra manera de comprendernos, a veces hasta demasiado una comprensión, pues una identidad que podamos tener hasta menos valorada, ¿verdad? Menos valorarnos a nosotros mismos. Pero luego está el otro personaje que se le invita a la conversión y es el caso del obispo Zumárraga. Él tiene también que cambiar, es un llamado a la conversión, a aceptar lo que fue ese acontecimiento de Guadalupe, aceptar lo que se le estaba presentando. Y por eso entonces los elementos extraordinarios, ¿verdad? Las rosas llevadas en la tilma, Juan Diego lo que estaba presentando, pues, o lo que iba a presentar eran rosas, nada más, rosas hermosas que estaban creciendo en una época del año donde aparentemente pues no debían crecer las rosas y aquella hermosura de aquellas rosas, pero sabemos que el mensaje no eran las rosas, sino lo que quedó impreso ahí en la tilma. Entonces, el obispo Zumárraga fue invitado a cambiar, también a tener su metanoia, al ponerse frente a aquel milagro, como lo es la tilma. La tilma es, sabemos nosotros, el mayor rastro histórico del milagro de Guadalupe. Lo que aconteció históricamente en 1531 se mantiene en el tiempo. Hay una especie de recorrido, pues, histórico que va en el tiempo
de manera pues diacrónica y se mantiene y es un testimonio esa tilma ahí que ahora la tenemos en el santuario. Al estar frente a ese ícono, el obispo Zumárraga es invitado a cambiar de manera de comprender la realidad, lo que está pasando, y de alguna manera se siente presionado y él comprende de que algo grandioso, de que algo maravilloso se está dando allí. Y él pues se vuelve dócil y comienza a pues aceptar ese evento, porque en ese sentido pues es una revelación privada, para aceptar esa revelación y seguir pues el mensaje que se invita a seguir. Tiene que haber un cambio en ese caso de manera de comprender la realidad. Eso hace abrir a través del obispo todo el mundo institucional eclesial. El obispo Zumárraga representa la institucionalidad eclesial en aquel contexto, que siempre pues en la iglesia hay una institucionalidad, que requiere conversión. El milagro de Guadalupe entonces invita a la conversión a la misma institución eclesial. Nos invita a que nosotros como iglesia en toda su institucionalidad, quiero decirlo con cariño, mis hermanas, ustedes ahora, al ser la gran comunidad de hijas de María Inmaculada de Guadalupe, con todo el engranaje, el andamiaje que ustedes tienen en su sistema educativo, los colegios, el cuidado en el caso del Horizonte de Salud que también tienen ustedes, es toda una institucionalidad, es toda una institucionalidad, así como el obispo Zumárraga representaba la institucionalidad eclesial en aquel momento. En la dimensión institucional dentro de la iglesia, la dimensión institucional propia de ustedes, mis hermanas, tiene que también entrar en permanente proceso de conversión. Tiene que haber cambio, readaptación. En la iglesia, a nivel eclesial, se le llama semper reformanda, el llamado a la siempre conversión. Ecclesia semper reformanda es un llamado. La iglesia debe de estar siempre como institución en un permanente cambio, en un permanente revisión, una permanente, lo que se le llama también renovación o también se le llama reforma. La reforma, el semper reformanda quiere decir un cambiar siempre, un cambiar permanente, una conversión permanente. La institucionalidad nuestra, y yo me dirijo con muchísimo cariño y respeto a ustedes, mis hermanas, tiene que estar adaptándose constantemente, no a los criterios del mundo, no se trata de eso, sino que a eso debemos huirlo. San Pablo lo dice, ¿verdad? Cuidado con querer adaptarse a los criterios del mundo, sino a adaptarnos al contexto nuevo que el Evangelio exige, que el Evangelio exige entonces, para que nosotros vayamos a nivel de institución, a nivel de institucionalidad, sepamos entonces entrar en sintonía con las nuevas realidades. A eso, mis queridas hermanas, se le llama lectura de los signos de los tiempos. Estoy hablando de esa conversión, esa dimensión de conversión. Y tiene que haber entonces ese esfuerzo de cambio, de reforma institucional permanente. Estoy hablando y conectando de que al obispo Zumárraga como representante de la institución eclesial se le invitó a hacer ese cambio. Él aceptó y el proceso guadalupano, el milagro guadalupano se expandió y sirvió para la evangelización del México y de Latinoamérica. En este caso, pues la gran congregación de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, de inspiración pues del padre José Antonio Plancarte y La Bastida, tiene que estar en permanente revisión, tiene que estar en permanente conversión. Me asomé, y yo solo digo esto, pues me atrevo, mis queridas hermanas, yo pueda estar hablando demasiado lejos de aquel que está hablando este padrecito, por ahí se puedan decir ustedes que conocen su vida interna y toda la dinámica, pero como alguien externo, me voy a atrever a hacer este comentario. Me asomé un poco a las constituciones de ustedes. Es hermosísimo comprender la inspiración que recibió o que tuvo pues el padre José Antonio. Al decir esto así tiene que ser la marca de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe que pues que él inspiró y que lanzó al mundo, a la iglesia, a México, a Latinoamérica, a nosotros aquí en El Salvador y a donde está la misión de ustedes. Pero me percaté una cosa y hago ese comentario, repito, no me le hagan caso, no me vayan a hacer caso, yo lo estoy hablando externamente. Pero me llamó la atención. Pequeños detalles que en aquel momento eran muy valiosos, son muy valiosos permanentemente. Por ejemplo, yo me detenía en unos artículos que pude leer y se habla, por ejemplo,
grandeza y de la identidad de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe en su presentación externa, en sus hábitos, en sus modos, en sus modales, en su, digamos, manera de ser, la marca que debe identificar a las hijas de María de Guadalupe. En el uso de sus hábitos, repito, en manera de comportarse, a la manera tan muy propia y bien medida y bien marcada de parte de las constituciones. Así tiene que ser la impronta de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, ¿verdad? Bien, y eso me parece genial que sea así. Pero eso estamos hablando de la externalidad. Estamos hablando de la externalidad. Si nosotros como institución nos quedamos solo en lo externo, solo en la externalidad, pues nos quedaríamos entonces muy pobres en el llamado de conversión. Nosotros ir adentro, ir a la base, ir al espíritu, ir al carisma, ir a lo propio, a lo fundante de, en este caso, del espíritu que inspiró al padre José Antonio. Eso yo les hago como esta invitación cariñosa. Siempre ir a la base, ¿va? No pensarse y no estar siempre pensando en la exterioridad. Eso sí, ¿verdad? Se dice claramente, el hábito no hace al monje, pero lo identifica y se tiene que identificarse, pues la marca externa tiene que ser. Pero antes de lo externo debemos ir adentro, ir a lo más profundo, ir al corazón. Y en el caso, pues, lo que haya de necesario de reformar, de cambiar en el corazón del alma y el alma de la congregación siempre debe estar siempre abierta a esa revisión, haciendo un inteligente análisis de los signos de los tiempos, un inteligente análisis de los signos de los tiempos, para que así entonces estemos nosotros en buena lid, en buena sintonía para el cumplimiento de nuestra misión. Quería decir estas palabritas porque me parecen oportunas gastarlas en torno pues a este tema de la conversión. Me he extendido mucho al respecto, mis hermanas, en el tema de la conversión. El mensaje de Guadalupe termina, y yo lo quiero recalcar, he hablado pues entonces en el caso de la maternidad y de la conversión, pero el tercer tema o mensaje de Guadalupe es la dignificación. Y me parece muy genial que tiene que ver con la identidad de Juan Diego y la identidad que ella toma, María de Guadalupe, como mestiza. La identidad de rostro mestizo y dirigiéndose a Juan Diego, que en el estatus social, en el estatus cultural era de los últimos, nos hace ver entonces la opción permanente de Dios, que en María de Guadalupe se confirma de que lo que Dios quiere es que seamos dignificados. Él puso la humildad, puso su mirada en la humildad de su sierva, canta María, según San Lucas, en el famoso Magnífica, y hace que los poderosos caigan y enaltece a los humildes. Es la dignificación de los pequeños, la dignificación de los últimos. Eso es parte del contexto guadalupano y no debemos nosotros olvidarlo, que el gran milagro y el evento, el acontecimiento guadalupano es un evento y un mensaje de dignificación. Eso pues lo dejo así rápidamente nada más para comprender lo que es pues el acontecimiento guadalupano. Ustedes ya lo saben de sobra, yo solo pues lo quiero recalcar. Mis hermanas, para rápidamente dar un paso adelante, veamos el efecto de el acontecimiento guadalupano, el efecto guadalupano. ¿Qué efecto debe de dar? O se han dado, porque evidentemente hay ya efectos históricos. ¿Qué efectos debemos nosotros entonces, primero, pues recuperar en cuanto a lo que ya aconteció históricamente y qué efectos deben continuarse dando en la historia que viene, nuestra historia presente y la historia futura, como pues parte del milagro guadalupano que se va haciendo historia diacrónicamente? Aquí entra ya, o yo quiero ir entrando a lo que es el tema pues de la llamada civilización del amor, la civilización del amor. Eh, María de Guadalupe, cuando he planteado que tiene como mensaje la dignificación, entonces tiene como primer efecto el mensaje y el acontecimiento guadalupano tiene como primer efecto el hecho de una nueva humanidad, una nueva real humanidad que debe de ser entonces primero reconocida
que debe de ser impulsada y debe de ser cultivada esa nueva humanidad. Eso quiere decir entonces de que lo que nosotros somos debe ser diríamos, una recomprensión. Por eso estábamos hablando de la conversión, ¿verdad? De lo que nosotros somos y de nuestra identidad. Y por tanto, comprendernos llamados por Dios para algo grandioso, para algo nuevo, totalmente nuevo. Y por tanto, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, estamos llamados a entrar a justamente a partir de la dignificación, a recomprendernos como una humanidad nueva y por tanto creadores de una nueva civilización. Nueva humanidad, entonces una nueva Civitas, una nueva ciudad, un nuevo etos también, una nueva civilización. Y allí es donde entra entonces el tema de qué civilización debemos nosotros construir. Si una nueva humanidad, también una nueva civilización, una nueva humanidad de seres dignificados o redignificados con su grandeza, y debemos nosotros entonces aceptar que se tiene que construir un nuevo mundo con nuevas relaciones. Eso me llamó la atención cuando María de Guadalupe pide construir una casita. Los exegetas de este acontecimiento y de esa frase indican que el llamamiento, o sea, la indicación de María de Guadalupe de construir una casita, que es un templo, un templo, en el significado de un templo es el inicio de una nueva cultura y de una nueva realidad social y una nueva civilización. Eso es lo que quiere María. Invita entonces a recomenzar, a comenzar una civilización nueva donde haya dignificación, donde haya igualdad, donde haya reconocimiento, reconocimiento de igual dignidad. Por eso la indicación, construyeme una casita, construyan una nueva realidad social, una nueva civilización. ¿Bajo cuáles consignas? Pues evidentemente consignas básicas de los valores del reino. Eso ya lo debemos nosotros comprender, que la nueva civilización es a partir de los valores del reino. Yo siempre insisto en los valores del reino, como por ejemplo el valor de la verdad, el valor de la justicia, el valor de la paz, el valor de la caridad, o sea, del amor, que es el que debe regir todas las relaciones, y por tanto la dignidad de la persona. Son todos estos elementos, valores del reino, que deben fundar la nueva civilización. Eso debe estar en el corazón de nosotros ahora que asumimos el mensaje guadalupano y queremos continuar el legado guadalupano en nuestra misión, en nuestra misión. Entonces, debemos preocuparnos por realmente hacer una nueva civilización. Y por tanto, lo que estábamos diciendo, esa civilización con esos valores del reino cuyo culmen y lo que engrana esa civilización es el amor. El Papa Pablo VI nos invitó constantemente a construir esa civilización del amor. Civilización del amor. El recién desaparecido Papa Francisco nos invitó a recuperar la mística de la misericordia. Yo diría también entonces a la civilización del amor del Papa Pablo VI. El Papa Francisco nos ha invitado a la civilización de la misericordia, una nueva civitas, nueva realidad social de relaciones entre nosotros, una nueva cultura con la misericordia y con el amor. Civilización del amor, civilización de la misericordia. María de Guadalupe nos trae, nos empuja pues hacia esa nueva civilización. Y en este sentido, en el caso pues de el efecto guadalupano en nosotros, o entre nosotros, que es la nueva cultura o nueva civilización, esa cultura y esa civilización nueva, que es civilización del amor y de la misericordia, comienza con los de abajo, comienza con los últimos. Y aquí voy a entrar en el terreno que es más propio. Yo hace poco he comprendido que el carisma
ustedes, hijas de María de Guadalupe, tiene también no solo el carisma de la educación, sino también el de la salud y otros apostolados. Pero lo que les caracteriza, me parece a ustedes, es el carisma o el enfoque de la educación. Entonces, cuando se habla de que hay que crear una nueva civilización, la civilización del amor y de la misericordia con los pequeños, y es literalmente con los pequeños. Ustedes literalmente llegan a sus lugares, especialmente los colegios, a esos centros de educación, llegan los pequeños, y es desde allí que se comienza esa nueva civilización. Desde allí es donde ustedes les llega a sus manos la materia prima esencial para esa nueva civilización. Mis queridas hermanas, ustedes realmente tienen en sus manos la configuración, generar una nueva cultura, una nueva civilización. No es sencillo lo que ustedes tienen como misión y tarea. Y yo le comentaba con algunas de ustedes en la experiencia que tuve allá en Soconusco, les decía, es que en realidad el carisma de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, el carisma que intuyó el padre José Antonio, no ha pasado de tiempo, no es anacrónico, es muy actual y más que actual, mucho más que actual, para crear esa nueva civilización. Es que nosotros si estamos en crisis mundial, de hecho el Papa Benedicto XVI hablaba de una emergencia educativa. Una emergencia educativa, eso a nivel mundial, una emergencia educativa. Si el caos cultural que tiene el mundo actual es por cuestión educativa, por la cuestión de esa emergencia educativa, bien lo intuyó el Papa Benedicto XVI. Y por tanto, el Papa Francisco ha hablado o hablaba de un pacto educativo, porque estamos en un cambio de época, no estamos, estamos verdaderamente un nuevo eón. Y la educación es la clave de este nuevo eón, de esta nueva época. Y por tanto, el carisma propio de ustedes, al llegar esos pequeños a sus manos para moldear esa nueva civilización, es actualísimo. Entonces, el carisma de ustedes y la intuición que más de ciento y tantos años el padre José Antonio tuvo. Yo les quiero animar a ustedes entonces a que recuperen ese sentido de ya hemos pasado 2025, en lo que sigue de este siglo XXI. Una enorme tarea de configurar una nueva civilización con lo que llega precisamente a manos de ustedes, mis queridas hermanas. Esos niños, esos jóvenes, materia humana, se puede llamársele materia prima en la gran tarea de configurar esas conciencias, esas almas para esa nueva cultura, esa nueva civilización. El trabajo es mucho entonces, mis queridas hermanas, el servicio es mayor. Yo le había dicho a la hermana Rosa de que en llegado un momentito yo le iba a pedir una pausa porque cuando yo hablo no me paran. Entonces, antes de pasar a la tercera etapa, que es hablar de la misión de ustedes, más específicamente, a partir de lo que pues estamos releyendo del acontecimiento guadalupano y luego de lo que es la tarea, de lo que pues es el efecto guadalupano, ahora hablemos de lo que tenemos que hacer inspirados como evangelizadoras, como misioneras. Pero entonces por eso hay un cantito que Madre Flor lo compartimos allá en Semana Santa. Yo le pedí, Madre Flor, como una pausa didáctica ahorita para antes de entrar a esta última parte de la reflexión, escuchemos ese cantito. Por allí está, yo se lo planteé, entonces, 3 minutos entonces para escuchar el mensaje de ese canto, que es un llamado a comprender nuestra identidad de servidores a partir de la fuerza del amor, porque es allí donde vamos a comprender qué es lo que tenemos que realizar como nuestra misión con espíritu guadalupano. Por favor, entonces, escuchemos esta, esta producción de audio, este cantito.
amas hasta el fin, Maestro y Señor. Postrado en tierra estás, nos muestras que el amor es ceñirse un paño, saberse arrodillar. Enseñas que servir es amar. Haz, oh Señor, que aprendamos de ti, que el más grande es quien sabe servir, quien se entrega y quien se sabe arrodillar, porque grande es tan solo el amor. Y te vemos así, Maestro y Señor, lavando nuestros pies, aun siendo tus criaturas, con un paño ceñido es tu manto real. Enseñas que servir es reinar. Haz, oh Señor, que aprendamos de ti, que el más grande es quien sabe servir, quien se entrega y quien se sabe arrodillar, porque grande es tan solo el amor. Muchas gracias. Bien, ese hermoso poema hecho canción nos recuerda que servir es amar y cuando se ama es entonces que se ejerce esa, esa realeza, porque servir es reinar también en el sentido de la realeza cristiana. Ah, hablar de la misión con espíritu mariano guadalupano es hablar de espíritu de servicio, es hablar de impregnar en nuestro corazón lo que hizo María de Guadalupe en ese afán de dar su mejor servicio. Hay que decir entonces que María de Guadalupe es embajadora, es enviada de Dios para acercarse al pueblo mexicano, latinoamericano. Ella es servidora en ese sentido y lo hace siempre con amor. Entonces, si vamos a hablar por ejemplo, de la misión con espíritu mariano guadalupano, al hablar, pues entonces de esa nuestra misión, no podemos evadir el sentido de la caridad encendida, de ese fuego de amor en el corazón nuestro para cumplir la misión. De lo contrario, nos volveríamos funcionales o funcionarios en lo que realizamos. Y por tanto, el corazón se vuelve árido, se vuelve duro, se vuelve tosco, si no hay ese fuego del amor en el cumplimiento de nuestra misión. Entonces, si hablamos de espiritualidad guadalupana, estamos hablando del amor con ese sentido tan tierno de la maternidad. Y voy a estar retomando lo que hablábamos en los primeros elementos, ¿verdad? De lo que es el acontecimiento eh, guadalupano, ¿verdad? Lo que es el contexto guadalupano. Entonces, hablar de espiritualidad guadalupana es hablar de ese amor materno. Y ustedes, mis queridas hermanas, precisamente encarnan ese rostro materno en el ejercicio de la misión de ustedes, ahí con aquellos niños, ahí con aquellos enfermos, allí donde se cumple el apostolado. Hablar de espiritualidad guadalupana es hablar entonces de espiritualidad con calor materno. Otra manera de hablar de espiritualidad. Ustedes tienen muy bien entendido y han reflexionado muchísimo sobre la espiritualidad guadalupana, evidentemente. Entre ustedes hay teólogas, entre ustedes hay expertas en estas temáticas. Yo solo quiero hacer resonancia. Solo quiero, pues, nada más recalcar en algunos elementos. La
la espiritualidad guadalupana, muchas cosas pueden decir, pero quiero recalcar y centrarme, repito, en estos elementos. La espiritualidad guadalupana tiene esa nota de cercanía también. Estoy repitiendo los elementos que estaba diciendo al principio. Pero ahora, lectura espiritual. Si no hay cercanía, primero con calor materno, y no hay esa cercanía, sí, bien medida, bien madura, por supuesto, ¿verdad? Una cercanía tierna, una cercanía de enriquecedora, de, que hace crecer. Entonces no estamos hablando de espiritualidad guadalupana, porque María de Guadalupe se acerca así, con ese rostro materno, tierno, amoroso, cercano. Esa es espiritualidad, espiritualidad entonces guadalupana. El mestizaje, el rostro mestizo. Aquí, mis queridas hermanas, incluye el hecho de lo que se le conoce técnicamente como encarnación, un apostolado encarnado, o más enfáticamente en el espíritu misionero. Entre ustedes hay expertas en misionología, lo que se le conoce como espíritu inculturador, es decir, una misión inculturadora, mestiza, mezclarse, mezclarse a la realidad que están. Yo de veras quiero felicitar y quiero animar a aquellos esfuerzos de entre ustedes, donde el lugar donde van, hacen el esfuerzo de inculturarse, no de llevar una, un poco, diríamos, hasta irrespetuosa aculturación, a llevar la propia cultura, llevar nuestra propia identidad y nuestra propia marca, y no respetar lo propio del lugar donde se esté, el lugar donde se está. Que se sepa de veras reconocer y descubrir la riqueza de lo propio, de donde se cumple la misión, donde se está realizando el apostolado, y se haga ese esfuerzo de enaltecer y de levantar eso propio, esa identidad. A eso se le llama el espíritu guadalupano de mestizaje, de entrar, de inculturarse, de encarnarse, mis hermanas. Eso es un esfuerzo y es tan maravilloso, tan respetuoso cuando se llega a esa misión, cuando se va a ese apostolado, fuera de nuestros ambientes, fuera de nuestras realidades, nuestras raíces. Tenemos nosotros que ir y tomar raíces en ese nuevo terreno. Ese es un gran desafío. Felicitar entonces a aquellos esfuerzos que ya lo están haciendo, que ya se está realizando ese enfoque de recuperar lo propio de la identidad donde se está cumpliendo la misión. Ese es espíritu guadalupano, esa es espiritualidad guadalupana. Ir y respetar la cultura y enriquecerla y elevarla y transformarla. Estoy hablando entonces también de del segundo tema, ¿verdad? La generación de esa nueva cultura, esa nueva civilización a partir de lo propio, generar una novedad con las raíces y las bases de esa realidad concreta propia donde se llega a cumplir la misión y el apostolado. Generar esa novedad, ese enriquecimiento. Eso entonces, mis queridas hermanas, es parte de la espiritualidad guadalupana. Quiero terminar diciendo algunas palabras. Pues yo les digo, pues yo solo me enriquecí, ¿verdad? Y esto es repetirle algo que ustedes tienen de sobra sabido. Pero hablar del carisma, del carisma de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Poco me he empapado de propio carisma. Pero hay dos palabras que ustedes hacen resonar y nosotros desde fuera conocemos. Dos palabras que me parece pueden sintetizar. Eso sería muy superficial y quizá pues demasiado pretencioso decir que esas dos palabras sintetizan, pero a mi juicio desde externamente puede sintetizar el carisma guadalupano, el carisma propio de ustedes. Yo he aprendido de ustedes las dos palabras valor y confianza. Valor y confianza. Y me parece entonces un enunciado identitario muy importante, con valor y confianza. Propio del carisma entonces, tener el sentido del valor, en el doble sentido semántico del valor. Sabemos que la palabra valor tiene un doble sentido semántico. Valor de valentía,
Y ese es un poco distante, pero yo quiero hacer juego del doble valor, del sentido semántico del término valor, de valentía. Aquí en El Salvador nosotros decimos alguien es valiente y le dice tienes valor. Tienes valor porque tienes valentía. Y en este caso, entonces, como propio de ese carisma guadalupano, propio de su identidad como hija de María de Guadalupe, es la valentía de dar la vida, la valentía de entregarse, la valentía de amar, la valentía de donarse a sí misma, la valentía de ser testimonio de vida comunitaria, la valentía de demostrar la alegría del Evangelio, de ser guadalupana, de ser hija de María Inmaculada de Guadalupe, de la inspiración de José Antonio Plancarte y La Bastida. Esa valentía. Eso no debe de haber no debe de haber esa manera timorata de presentarse a los demás. No, con fuerza, en ese sentido de valentía, pues en cuanto a valor de valentía. Pero luego también el sentido semántico de valor es que en cuanto tiene grandeza, en cuanto que tiene sentido de reconocimiento, o sea, sería valía, la valía. Es decir, algo que vale, que tiene valía, que es precioso, que es valioso. Ustedes tienen un carisma valioso. Yo los estoy comenzando a conocer y me estoy realmente inspirando, me llama la atención, me inspira en cuanto que digo, qué valioso es el carisma de estas hermanas religiosas que han encontrado el llamado del Señor y las jóvenes, las no tan jóvenes, las mayores que están allí en esta congregación, tienen verdaderamente una gran valía, son preciosas para la misión de la iglesia en general, Iglesia Universal, ustedes valen mucho. Por eso valor, ¿verdad? Con valor, esa valía que ustedes tienen en el cumplimiento de su misión y la identidad de ustedes, valen mucho. Eso no es de tener entonces esa baja estima de lo que se es como religiosa, como consagrada. No, tenemos un enorme valor. Es un signo de contradicción en el mundo. El mundo no valora este estilo de vida, no valora estas consagraciones, no valora dar la vida como ustedes que deciden consagrarse. ¿Cuántas veces habrán oído ustedes esa expresión, verdad? Estás desperdiciando tu vida, vas a desperdiciar tu historia, vas a desperdiciar tu vida. Y nadie valora, muy pocos están valorando el hecho de una vida consagrada. Las hijas de María de Guadalupe tienen ese valor, en ese sentido de valía. Por eso me parece muy interesante centrar en ese sentido del valor que tienen ustedes, en ese doble sentido, pues de valentía y de valía. Pero luego está la confianza. ¿Cómo no agradecerles a ustedes que constantemente nos recuerden a nosotros que no somos parte de su familia congregacional, de que estamos llamados a vivir en confianza permanente en nuestra relación con Dios, con valor y confianza? Es una identidad propia de ustedes el hablar de la confianza. El que confía, pues evidentemente es el que cree. Solo el creyente, el que cree, se confía en la palabra de aquel que se le da créditos en este caso, de tenerle ese nivel de fe. Pues yo confío en el médico y le tengo fe al médico cuando me da una receta. Entonces tengo ese nivel de fe, es confianza. Y en este caso, pues nuestra fianza, nos confiamos, es a Dios absolutamente. Si el carisma guadalupano está ceñido con ese tema de la confianza, es propio de la espiritualidad más elevada. Sabemos, por ejemplo, una maestra de esta espiritualidad es Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. Ella, de la espiritualidad, de la infancia espiritual, es esa espiritualidad de absoluta confianza en Dios. Ustedes hablan del valor y confianza, entonces, de poner la vida en las manos de Dios como un niño en brazos de su madre. Así mi alma está en ti, oh Señor, confiados. Ustedes hablan de esa confianza y están predicándole al mundo bajo el carisma de ustedes, de esa confianza, de ese espíritu confiado. Es fe y por tanto es abandono en la providencia, es abandono en la acción de Dios. Eso quiere decir, y ustedes hablan mucho de esa confianza, quiere decir que están lejos del pelagianismo, ¿verdad? Ustedes saben de la doctrina herética del siglo IV del Pelagio, era el que decía que nuestra propia fuerza, con nuestras propias facultades, con nuestros propios
carismas, o sea, nuestros propios dones, nosotros alcanzamos la salvación. Que somos nosotros que tenemos que trabajar nuestra salvación. No, San Agustín entonces llegó a decir que todo es gracia, repitiendo pues las palabras de San Pablo. Entonces, y eso es confianza, eso es confianza, confiar en Dios y hacer nuestra misión, hacer nuestro apostolado con ese espíritu de absoluta confianza en el Señor, aunque a veces no veamos los efectos, aunque a veces no veamos nosotros buenos resultados. Hoy estamos domingo tercero de la Pascua. Si ya participamos en la Santa Misa, escuchamos ese relato de la pesca allá ¿cómo se llama? En Genezaret, en el lago de Genezaret. No habían pescado nada y el resucitado se acerca a esos que estaban lanzando las redes sin ningún efecto, cansados ya toda la noche de pescar, sin ningún resultado. Muchas veces nosotros podemos hacer tanto trabajo y no ver resultados y sentirnos agotados y sentirnos decepcionados. Pero entonces la confianza. El resucitado desde lejos nos dice a dónde lanzar las redes y entonces nuestras pescas serán milagrosas. Siempre confiar en el Señor a pesar de que en algún momento nuestro apostolado no tenga buenos resultados. Queridas hermanas, quería recalcar esos elementos que me han llamado la atención en cuanto al carisma de ustedes. Cumplir la misión con espíritu guadalupano entonces es ir y pensar en qué es el efecto, qué es el acontecimiento de Guadalupe, qué nos enseña y qué debemos nosotros repercutir en nuestra accionar, poner en práctica, por tanto, lo que hizo María de Guadalupe, el efecto guadalupano, por tanto, ¿verdad? Y entonces, y también recalcar o recabar lo que es propio de vuestra identidad carismática. ¿Cómo no entonces terminar diciendo que ustedes, pues, si están hablando y si estamos pensando en esta mañana de una evangelización con espíritu mariano guadalupano, no olviden ustedes que mucho de lo que ustedes realizan en su apostolado es educar. Educar es evangelizar. Educar es cumplir ya la evangelización allí ustedes. Están siendo evangelizadoras. No olviden, por tanto, ese espíritu guadalupano en el cumplimiento de esa tarea evangelizadora de ustedes. Cúmplanla, acompañando a los jóvenes en ese proceso de crecimiento humano y espiritual, ofreciéndole las herramientas para construir ese futuro nuevo y esa nueva civilización. Ustedes tienen ahí en sus manos futuros líderes, forman conciencia, líderes comprometidos con sus realidades, con sus comunidades, y imprímanles eso, valor y confianza en el corazón de esos jóvenes, de esos niños. Eduquen, acompañen en esa educación de una cultura del encuentro que el Papa Francisco tanto trabajó y auspició. Verdaderamente es importante esa misión que ustedes pues están realizando. Y allí donde varias de ustedes realizan su tarea a la par del dolor, la enfermedad, servir ahí donde hay dolor y enfermedad, ahí anunciar el evangelio, ahí sanar a los enfermos, porque Jesús dijo, vayan y anuncien el evangelio, sanen a los enfermos ungiéndolas. El ungüento de la cercanía materna, el ungüento del cariño, el ungüento de una palabra consoladora, ese ungüento ustedes la realizan, aquellas que realizan el apostolado, ahí donde hay dolor, donde hay enfermedad. Jesús, pues, nos ha mandado a cumplir esa misión y ustedes en sus apostolados la cumplen cuando hacen esa atención profesional y dedicada en atención particularmente también a los enfermos, cuidando las necesidades, no solo corporales, sino espirituales de quienes padecen el dolor y la enfermedad. La misión de ustedes no termina en claustros, no se acaba ahí en aulas. La misión de ustedes es transformar esta realidad de este mundo en una nueva cultura, en una nueva civilización, en manos de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Sin duda está el crear una nueva civilización y por eso pues el tema que he querido recalcar, una nueva civilización con María de Guadalupe, que es la tarea de ustedes. Solo me resta entonces decirle gracias por ser lo que son. Gracias por su vocación. Gracias por el testimonio de su vida consagrada.
y de modo muy personal, pues muy propio de este servidor. Gracias por invitarme a sumarme a este caminar de ustedes, por estos momentitos así de reflexiones. Gracias por hacerme en algunos momentitos parte de la familia de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Solo pues me gustaría terminar, ya se ha invocado al Espíritu Santo al inicio, se ha pedido también la presencia maternal de la Virgen María. De mi parte, pues yo les animaría a saludarla de nuevo con el saludo del ángel, con el saludo de la iglesia, con el saludo que cariñosamente, constantemente nosotros le decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios nos bendiga, les bendiga y que nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, siempre acompañe vuestro apostolado. Muchas gracias por la invitación, Madre Flor. Tu micrófono, Madre Flor.